Dios les bendiga. Le damos la bienvenida a nuestros amigos que nos visitan. Nuestro hermano Oscar Ramírez, que los va a predicar ahora. Nos da gusto verle. Bienvenido, hermano. Siempre usted es bienvenido en este lugar. Queremos hay que seguir orando por nuestros hermanos enfermos. Tenemos aquí a la familia del hermano Manuel González, que están delicados de salud. Vamos a orar por ellos. Las clases de los viernes, el hermano las está dando siempre. También tenemos a los personas mayores de edad que también hay que llevarlos en oración siempre, a los que están malos de salud. Vamos a ir en palabras de oración. Vamos a llevar a nuestros hermanos también que andan de camping. Que Dios les bendiga y que todo sea de mucha satisfacción donde ellos están reunidos en este momento. Oramos, hermanos. Nuestro Padre, nuestro Dios que estás en el cielo, nuevamente Padre, los dirigimos a usted con todo respeto, suplicándole, Padre, que nos guíe en este momento de que vamos a estar reunidos como su pueblo. Le rogamos que bendiga las alabanzas que le vamos a dedicar en este momento. Bendiga a nuestro hermano Oscar, que nos va a traer su santa palabra. Le rogamos que le use y que sus palabras sean de su plena autorización para que todo lo que nosotros recibamos sea para aprender cada día y ponerlo por obra. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos que se ha hecho presente para que Dios abra su mente, su corazón y podamos siempre crecer cada día. Bendiga a nuestros amigos que hoy están entre nosotros. También, Señor, usa su mente, su corazón para que puedan recibir la santa palabra que va a ser escrita, va a ser predicada por nuestro hermano. Gracias, Dios, que le suplicamos que también bendiga la familia del hermano Manuel González, que está enfermo. Gracias, Padre, le damos por darnos esta oportunidad de poder estar aquí y poder ser hijos suyos. Gracias, Dios, le suplicamos que se quede con nosotros. En el nombre de su Hijo, nuestro Salvador, se lo pedimos. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Primer día de la semana en que alabamos a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Invocación a la Trinidad, primer canto. Oh Padre eterno Dios, alzamos nuestra voz en gratitud de cuanto tú nos das con sin igual amor, hallando nuestra paz en ti, Señor. Bendito Salvador, te damos con amor el corazón, y aquí nos puedes ver que humildes a tu altar venimos a ofrecer precioso don. Espíritu de Dios, escucha nuestra voz y tu bondad derrame en nuestro ser divina claridad para poder vivir en
santidad. Amén. Dime la historia de Cristo. Siguiente canto. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Di como cuando nacía, ángeles con dulce voz, paz en la tierra cantaron, y en las alturas gloria a Dios. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Dime del tiempo en que a solas en el desierto se halló, de Satanás fue tentado, mas con poder le venció. Dime de todas sus obras, de su tristeza y dolor, pues sin hogar despreciado anduvo nuestro Salvador. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Di cuando crucificado Él por nosotros murió. Di del sepulcro sellado, como resucitó. En esa historia tan tierna miro las pruebas de amor. Mi redención ha comprado el bondadoso Salvador. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Oigo la voz del buen pastor. Oigo la voz del buen pastor en espantosa soledad. Llama al cordero que en temor vaga en la densa oscuridad. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Quien ayudar quiere a Jesús, a los perdidos a buscar. Difunda por doquier la luz del Evangelio a predicar. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Triste desierto el mundo es, rodeado de peligros mil.
Bendice Cristo a la mies, trae mis ovejas al redil, llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Los que podamos estar de pie, vamos a estar de pie, hermanos. Después de este canto hay un redentor. Nuestro hermano Oscar Ramírez va a quedar para el mensaje de esta mañana. Que sea para cada uno de nosotros, en nuestras mentes y en nuestros corazones podamos atesorarlo y podamos vivirlo en nuestras vidas diarias que tenemos cada uno. Hay un redentor. Hay un redentor, Hijo del Altísimo, Hijo único, Mesías, Santo de Israel. Gracias, oh mi Padre, por darnos a tu Hijo, que obre tu Espíritu en la Iglesia hoy. Amén. Cuando esté en el cielo, cara a cara lo veré. A mi Rey serviré por siempre en el eterno hogar. Gracias, oh mi Padre, por darnos a tu Hijo, que obre tu Espíritu en la Iglesia hoy. Amén. ¿Pueden sentarse? Señor les bendiga. Señor les bendiga, hermanos. En esta mañana damos gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad que Dios nos concede de poder estar acá compartiendo la palabra con cada uno de ustedes. Es un privilegio para mí poder estar una vez más en este lugar y poder traer el mensaje, la palabra del Señor a cada uno de ustedes. Sin duda, hermanos, todos queremos y anhelamos la tranquilidad en nuestra mente. Eso es algo, hermanos, que siempre el mundo en el cual vivimos, hermanos, anhela siempre tener. Esa tranquilidad mental en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Ya sea, hermanos, aquella persona que está cursando una materia y está a finales por terminar ese estudio, desea tener, hermanos, esa tranquilidad mental, desea gozar de esa tranquilidad mental. Aquella madre, hermanos, que está quizás batallando con sus hijos, también desea, hermanos, esa tranquilidad mental. Es decir, todos anhelamos tener esa tranquilidad mental, estar tranquilos mentalmente. Sin embargo, no es así. Algunas personas no gozan de esa tranquilidad mental. Algunas personas, hermanos, realmente no están disfrutando la vida como realmente Dios la desea que la disfrutemos. El libro de Proverbios, hermanos, capítulo 14, versículo 30, da alguna porción muy importante, hermanos, en la Escritura. Y yo quiero que vaya conmigo a ese libro, Proverbios capítulo 14, versículo 30. Voy a leer, hermanos, la versión Dios habla hoy. En su versión, si usted trae una versión Reina Valera 60, la va a encontrar un poco diferente, pero realmente, hermanos, es la misma idea. La versión Dios habla hoy dice:
La mente tranquila es vida para el cuerpo, pero la envidia corroe hasta los huesos. La mente tranquila, me gustó mucho, hermanos, esta versión, porque la versión Reina Valera dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Es decir, la mente tranquila es vida para el cuerpo. Cuando usted tiene una mentalidad, cuando usted goza de esa mentalidad, esa tranquilidad mental, es vida para el cuerpo. Realmente es algo saludable, es algo saludable. Decía que muchas personas no gozan de esa paz mental. Yo quiero hablar, hermanos, esta mañana acerca de gozando la paz mental en un mundo lleno de tensión. ¿Cómo es que es posible gozar de esa paz mental en un mundo lleno de tensión, en un mundo donde realmente usted puede ver, hermanos, que hay mucha tensión? Hay personas que sus pensamientos, hermanos, realmente son bastante diferentes a lo que un cristiano experimenta. Por ejemplo, hay personas que no gozan de una tranquilidad mental y su mente, hermanos, sus pensamientos son, hermanos, de la siguiente manera. Hay personas que yo las he escuchado decir, incluso, hermanos, decir: estoy listo para darme por vencido. ¿Por qué? Porque no gozan de esa tranquilidad mental. Están muy aturdidos en su vida, que están diciendo: estoy listo para darme por vencido, yo no puedo más. Algunas otras personas dicen: ya llegué al final de mis límites. Ya llegué al final de mis límites. Algunas otras personas dicen: mi vida está derrumbándose. ¿Por qué? Porque están pasando una situación realmente bastante caótica y realmente, hermanos, no gozan de esa tranquilidad mental. Cuando hablamos de tensión, hermanos, yo decía que podemos gozar de esa paz mental en un mundo lleno de tensión. Entonces, cuando hablamos de la palabra tensión, hermanos, es importante porque la palabra tensión es oposición. La palabra tensión también es hostilidad. Es decir, hermanos, hostilidad latente entre personas. Eso es la palabra tensión. Entonces, realmente, hermanos, todos sufrimos tensiones de diferentes maneras. Todos están realmente en un momento de la vida bastante tensos. Las estadísticas, hermanos, nos dicen que millones de personas son las que toman tranquilizantes, hermanos, debido a las tensiones que enfrentan en su vida. Es decir, las estadísticas no mienten, porque realmente, hermanos, las personas pueden llegar, hermanos, y tomar tranquilizantes para poder, hermanos, llevar una vida más tranquila. ¿Por qué? Porque sin el tranquilizante no pueden llevar, hermanos, una vida tranquila. Es decir, hermanos, porque están llenos de tensiones. Ahora, la Biblia, hermanos, nos muestra cómo poder tener esa paz mental en un mundo lleno de tensión. La Biblia sí nos enseña cómo es que usted y yo podemos gozar de esa paz mental aún en un mundo lleno de tensión, aún cuando el mundo, hermanos, se está derrumbando, aún cuando el mundo, hermanos, está muy tenso, aún cuando las personas están, hermanos, pasando momentos difíciles, usted puede tener esa paz, gozar de esa paz mental. La Biblia nos habla, hermanos, de 3 tipos de paz. Al menos, bueno, hay más. Pero realmente 3 tipos de paz interesantes. Es decir, si usted no goza de esos 3 tipos de paz, usted no puede llegar a tener esa paz mental. Usted no puede gozar de esa tranquilidad que habla Proverbios, ¿verdad? No puede llegar, hermanos, a tener ese corazón apacible. No puede gozar de esa tranquilidad en su mente. Usted necesita esos 3 tipos de paz. La Biblia habla, hermanos, de esos 3 tipos de paz, y la Biblia nos habla, hermanos, de que nos habla de la paz espiritual. Es decir, la paz espiritual es la paz, esta es la paz con Dios.
La paz que el hombre logra con Dios. Yo quiero que usted le ponga cuidado a esto. La Biblia nos habla de la paz espiritual. Y esa paz espiritual es la paz que el hombre goza con Dios. También la Biblia nos habla, hermanos, de la paz emocional. Y esta paz, la paz emocional, es la paz de Dios. No quiero que se me confunda. La paz espiritual es la paz con Dios y la paz emocional es la paz de Dios, la paz que Dios da. También la Biblia nos habla, hermanos, acerca de la paz racional, es decir, hermanos, la paz entre personas, ¿verdad? La paz entre personas. Entonces, algo importante, hermanos, es que la paz espiritual es la paz que el hombre tiene con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El hombre no puede llegar a tener esa paz con Dios, hermanos, porque si está en pecado, ¿verdad? Si el hombre infringe la ley de Dios, y no puede gozar de esa paz con Dios. El libro de Isaías, ¿verdad?, habla muy claro de eso. Isaías capítulo 59, ¿verdad? Usted es un texto que muchos lo conocen, sin duda alguna lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? Usted lo ha escuchado en un par de veces. Dice Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Es decir, Dios, hermanos, está siempre presto para escuchar al ser humano. Dios está ahí presto. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Note algo bien importante. Dios está siempre dispuesto, pero el pecado, dice, vuestras iniquidades, vuestros pecados han hecho esta división entre Dios y el hombre. Es decir, el hombre no puede gozar de la paz con Dios, no puede tener esa paz con Dios. ¿Por qué? Porque ha infringido la ley de Dios. No puede gozar de esa paz. Es decir, realmente necesita el hombre, para poder tener esa paz con Dios, necesita hacer las paces con Dios, ¿verdad? Necesita hacer esas paces con Dios. ¿Por qué? Porque dice, Dios está presto ahí, pero dice el profeta, vuestras iniquidades han hecho esa división. Vuestros pecados han hecho esa división. Y el resultado es, dice ahí, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Note algo bien importante. Necesitamos esa paz con Dios. Pero esa paz con Dios la obtenemos, hermanos, cuando el hombre hace las paces con Dios. Cuando el hombre está bien. Pero cuando el hombre infringe la ley de Dios, esa paz se rompe. Esa tranquilidad se rompe. Esa tranquilidad ya no existe. ¿Por qué? Porque ha hecho esa división. Y la Biblia nos dice, hermanos, cómo podemos obtener esa paz. El hombre puede llegar a obtener esa paz con Dios. El hombre puede gozar de esa paz con Dios. Pero para ello tiene que hacer las paces con Dios. Dice el libro de los Salmos, si usted se va al libro de los Salmos, 119. Libro de los Salmos, capítulo 119. Y el verso 165, perdón. Note cómo es que el hombre puede tener esa paz. Dice allí el salmista, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios,
y los he amado en gran manera. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Porque cuando usted ama la ley de Dios, cuando usted hace los mandamientos de Dios, cuando no infringimos la ley de Dios, tenemos esa paz con Dios. Gozamos de esa paz. Pero el hombre cuando llega a pecar, cuando llega a infringir la ley de Dios, no goza de esa paz. Y el hombre, para poder tener esa tranquilidad que hablaba el libro de Proverbios, de la cual partíamos esta mañana, para poder gozar de esa tranquilidad mental, necesita tener la paz espiritual. Necesita gozar de esa paz espiritual. Es decir, si el hombre vive en pecado, si el hombre está en pecado, no puede gozar de esa paz espiritual. Necesita esa paz espiritual. Necesita tener esa paz con Dios. ¿Por qué? Porque los que aman, dice, mucha paz tienen los que aman la ley. Cuando amamos la ley de Dios, la hacemos por obra, la llevamos por obra en nuestras vidas. Hacemos lo que Dios nos manda y gozamos de esa tranquilidad. Esa paz viene a nuestra vida. Usted puede gozar de esa paz. Por eso es importante tener el perdón en nuestra vida. Si usted se va al libro de Romanos, quiero que vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 5. Vea lo que dice el verso 10. Como el apóstol Pablo, hermanos, menciona la situación en la cual encontramos antes, ¿verdad? Pero ahora que tenemos a Cristo en nuestra vida, las cosas cambiaron. El apóstol Pablo menciona allí, porque si siendo enemigos, ¿verdad? Éramos enemigos, no gozábamos de esa paz. Note algo bien importante. No teníamos esa paz espiritual. No teníamos esa paz espiritual. Pero dice Pablo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos dice, por su vida. ¿Cómo era la situación de nosotros? ¿Gozábamos realmente de la paz espiritual? ¿Habría tranquilidad mental? ¿Podríamos gozar de esa tranquilidad mental? ¿El hombre podría gozar de la tranquilidad mental estando enemigo con Dios? No, ¿verdad? Jamás. El hombre no puede llegar a gozar de esa tranquilidad mental si está enemistado con Dios. No puede. Pablo dice que éramos en ese punto, éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque habíamos quebrantado la ley de Dios. Habíamos hecho, hermanos, lo que a Dios no le gustaba, lo que a Dios no le gusta. Y esa tranquilidad no había en nuestra mente, no venía a nuestra mente. Por eso dice Pablo que ahora nos pone en otra situación, en algo totalmente diferente. Éramos enemigos, pero fuimos, dice, reconciliados con Dios. El hombre pudo llegar a hacer las paces nuevamente con Dios. Pudo tener, hermanos, ese acercamiento con Dios. El pueblo de Israel, hermanos, pecaba delante de Dios y Dios, hermanos, realmente, si usted se va al libro de Jueces, usted puede ver esa transición, hermanos, ese círculo vicioso, hermanos, en la vida de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, clamaba a Dios y Dios escuchaba. Y hacía lo bueno y Dios les ayudaba, les mandaba jueces, pero después volvían a hacer lo malo y ¿qué? Y volvían a perder la batalla, volvían, hermanos, a alejarse de Dios y Dios los dejaba a un lado. ¿Por qué? Porque no gozaban de esa tranquilidad, hermanos. Porque ellos estaban, hermanos, en un punto donde realmente no estaban haciendo las cosas bien delante de Dios. Entonces el pueblo de Israel volvía, hermanos, volvía a hacerlo mal. Es interesante, hermanos, porque en ese libro usted puede ver esa parte, hermanos, donde el pueblo volvía a hacer lo malo y Dios, hermanos, ¿verdad? Volvía, hermanos, a ayudarles y volvía, hermanos, a hacer el pueblo a fallar delante de Dios y así.
pasaba una y otra vez haciéndolo. Entonces Pablo pone, hermanos, ese punto importante. Para gozar de la paz, de esa tranquilidad mental, el hombre necesita tener la paz espiritual. Y la paz espiritual, hablábamos, hermanos, que es la paz con Dios. Si usted se va al libro de Miqueas. El libro de Miqueas, hermanos, interesante porque habla, hermanos, de lo que Dios hace, hermanos, en la vida del ser humano, ¿verdad? Lo que Dios es capaz de hacer, hermanos, por nosotros. Miqueas capítulo 7 y versículo 18, hermanos. Hay una pregunta acá, hermano, interesante. Yo quiero que usted le ponga cuidado a esa pregunta. ¿Qué Dios como tú dice? ¿Qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. ¿Qué Dios, hermanos, como el que tenemos? Es presto en perdonarnos. Él está para hacer la paz con el hombre, para que el hombre goce de esa tranquilidad mental, para que el hombre pueda llegar a tener esa tranquilidad en su vida. Pero el pecado rompe esa paz espiritual, no puede. ¿Por qué? Porque lo pone en la situación, hermanos, de enemigo con Dios. Lo pone en esa situación de enemigos con Dios. Y el hombre necesita, hermanos, esa paz espiritual para poder tener esa tranquilidad mental. Hablaba, hermanos, al principio, que la Biblia nos habla por lo menos de 3 tipos de paz que usted necesita para poder tener esa tranquilidad mental. Hablaba de la paz espiritual, que es la paz con Dios. También decía, hermanos, que el hombre necesita tener la paz emocional, ¿verdad? La paz emocional decía que es la paz de Dios. Es la paz de Dios. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 15, hermanos. ¿Cómo dice Pablo acá, hermanos? Interesante porque dice, y la paz de Dios, ¿verdad? La paz de Dios dice que gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Noten algo bien importante, la paz de Dios, dice, debe de gobernar nuestros corazones, y es esa paz emocional. La paz emocional es la paz de Dios. La paz de Dios es la que usted puede gozar. Es la paz que gozamos aunque nuestra vida, hermanos, parezca un caos. Interesante. Nuestra vida puede parecer un caos, hermanos, pero usted puede, si usted goza de esa paz emocional, de esa paz de Dios, todo va a cambiar, todo es diferente. Yo he visto a personas, hermanos, a hermanos en Cristo, obviamente, que gozan de esa paz emocional. Es la paz de Dios. La paz de Dios gobierna su corazón. Y he visto hermanos pasando dificultades muy tremendas, pero con una tranquilidad. He visto hermanos al borde de la muerte y gozar de una paz en su corazón. Y es interesante, yo no sé si usted ha estado con alguien al borde de la muerte. No es nada agradable, hermanos. Es decir, no es nada agradable cuando vemos a alguien estar en sufrimiento. Pero es bien confortable, es decir, es algo que conforta nuestro corazón, hermanos, cuando vemos a un cristiano que goza de la paz emocional, que goza de esa paz de Dios en su vida.
Porque puede estar al borde de la muerte, pero como goza de esa paz emocional, de la paz de Dios, la paz de Dios gobierna su corazón. Las cosas cambian, totalmente cambian. Y esa paz, hermanos, en esta paz el hombre puede disfrutar, hermanos, de la presencia de Dios en su vida, en cada momento de su vida. Y no importa las circunstancias que esté pasando, el ser humano, si goza de esa paz de Dios, puede estar tranquilo, su mente puede estar tranquila. ¿Por qué? Porque está gozando de la paz que Dios da. Noten lo que dice el texto que leíamos en Colosenses. El apóstol Pablo dice: la paz de Dios gobierne vuestro corazón. Cuando la paz de Dios gobierna nuestro corazón, hermanos, las cosas cambian. Debemos de reconocer, hermanos, que Dios siempre está con nosotros. Dice allá el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Note lo que dice el profeta, hermanos. Tú, dice, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tenemos la opción, hermanos, de confiar y poner nuestra mirada en Dios, o poner nuestra atención en las tensiones de la vida. Usted puede decidir poner la mirada en Dios, o poner su mirada o su atención en las preocupaciones de la vida. Pero aquel que pone la mirada en Dios, sus pensamientos en Dios, que dice el profeta, guardarás en completa paz. En completa paz. Viene esa tranquilidad a su vida. Llega y goza de esa tranquilidad. Y no estoy diciendo, hermanos, que no va a pasar problemas, que el cristiano no va a pasar problemas. Porque enfrentamos problemas. Cada día es diferente y cada día, hermanos, es totalmente un reto nuevo en nuestra vida. Pero realmente, hermanos, cuando tenemos la paz emocional, cuando gozamos de la paz de Dios, es totalmente diferente. Usted puede ver las cosas de otro ángulo de vista. Usted puede gozar de la vida, hermanos, aunque realmente el mundo se esté derrumbando. Usted puede enfrentar la muerte, hermanos, y no importa si muere hoy o muere mañana, pero si muere con Cristo en su corazón, no hay ningún problema, porque sabe la esperanza que tiene en Cristo. Sabe la esperanza que tiene en Cristo. Yo decía, hermanos, que he visto a hermanos en Cristo al borde de la muerte. Y es interesante, hermanos, porque uno va y les visita y uno quiere llevarles palabras de aliento, pero hay veces, hermanos, con quien sale con más aliento es uno. Es uno. ¿Por qué? Porque el hermano que está al borde de la muerte está experimentando de una paz, hermanos, en su corazón que solamente Cristo da. Y la transmite. Y usted lo puede ver, y usted puede salir de ese lugar, hermanos, y usted sale con unas fuerzas. Usted iba con la mentalidad de llevarle fuerzas al hermano ahí que está al borde de la muerte, pero usted sale con fuerzas de ese lugar. Yo no sé si usted le ha pasado eso, hermano. Pero es interesante cómo que realmente trabaja esto. ¿Por qué? Porque aquel que goza de la paz emocional, de la paz de Dios en su vida, es totalmente diferente. Pablo decía, hermanos, en el libro de Filipenses, que he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias de la vida. Filipenses capítulo 4, versículo 12. He aprendido
a vivir en cualquiera de las circunstancias de la vida, dice la versión, hermanos, Nueva Internacional. Es decir, el apóstol Pablo, hermanos, había pasado dificultades, había experimentado muchas cosas. Había experimentado, hermanos, dificultades, hermanos, bastante duras. La versión, hermanos, Reina Valera dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí donde sale el versículo 13, hermanos, que es un texto bien conocido: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Pero qué? Pablo dice que había aprendido a vivir cualquiera que sean las circunstancias de la vida. Cualquiera. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias de la vida. ¿Hemos aprendido a vivir así? Usted puede experimentar momentos difíciles, pero si usted tiene la paz emocional, goza de la paz de Dios, hermanos, usted lo va a enfrentar ese momento difícil. Y no se va a poner a renegar delante de Dios. ¿Por qué? Porque la paz de Dios está ahí gobernando su corazón. Está gobernando mi corazón. Decía al principio, hermanos, que nuestra vida puede ser un caos. Pero si usted goza de la paz emocional, es diferente. Es totalmente diferente. Cuando usted lee el libro de Habacuc, hermanos, es interesante porque el libro de Habacuc comienza, hermanos, con unas preguntas para con Dios. El profeta parece que es como un reclamo a Dios. El pueblo pasaba momentos difíciles. El pueblo, hermanos, pasaba a momentos, hermanos, muy críticos. Y el profeta expresa eso: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Habacuc capítulo 1, versículo 2. ¿Hasta cuándo? Note lo que dice ahí el profeta. ¿Hasta cuándo, dice, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. No está hablando, hermanos, de hablar con Dios. Dice: daré voces a ti. ¿Hasta cuándo clamaré? La palabra clamar, hermanos, implica, hermanos, algo, no solamente, hermanos, el decir las palabras. Va más allá. El profeta, hermanos, llegaba con esta interrogante delante de Dios. Porque lo que estaba pasando el pueblo era totalmente adverso a lo que ellos esperaban. Dice el versículo 3: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea violencia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. El profeta no entendía, hermanos. No llegaba a entender. Miraba violencia, miraba destrucción y clamaba a Dios, pero no tenía respuesta. Clamaba a Dios, hermanos, en su oración, pero no miraba la respuesta en el momento. Pero cuando el profeta llegó a entender, hermanos, y llegó a ver cómo Dios obra, las cosas fueron totalmente diferentes para él.
El libro de Habacuc, hermanos, comienza con interrogantes delante de Dios. Pero el libro de Habacuc termina, hermanos, con una parte muy importante. Porque termina, hermanos, allá en el capítulo 3 y el versículo 17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Yo quiero que vea esa parte, hermanos, y analice. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta? Aunque pase esto en la tierra, aunque la higuera no florezca, era parte, hermanos, del sostenimiento diario de ellos. Ni en las vides haya frutos. Los negocios terminarían para ellos. Aunque el mundo en sí se viniera abajo, con todo, dice ahí, verso 18, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Es decir, hermanos, el profeta llegó a entender y a gozar de la paz de Dios. Por eso que para hallar tranquilidad, hermanos, para gozar de esa paz mental que hablaba al principio, en un mundo lleno de tensión, el ser humano necesita tener la paz espiritual, es decir, la paz con Dios. Necesita tener la paz con Dios. Necesita tener también y gozar de la paz emocional, de la paz de Dios. La paz debe de gobernar su corazón. Pero hablaba también, hermanos, de la paz relacional, es decir, la paz entre personas. La paz entre personas. ¿Nos costará, hermanos, tener la paz entre personas? Romanos capítulo 12, hermanos, versículo 18. Dice allí el apóstol Pablo: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La paz relacional, hermanos, esa es la paz con otras personas. Son muchos, hermanos, los que realmente batallan con obtener este tipo de paz. Son muchos realmente los que viven una vida, hermanos, tensa por medio de carecer de esta paz. No tienen esa paz relacional, es decir, no se pueden llevar bien con personas. No gozan de esa paz. Son muchos los que realmente no gozan de esa paz relacional. En el mundo, hermanos, en el que vivimos hay mucho odio. Hay odio racial, ¿verdad? Y lo vemos a diario. Hay odio racial, hay odio cultural y hay odio social. Es decir, en el mundo en el cual vivimos podemos ver este tipo de odios de diferentes personas. Pero interesante, hermanos, porque Dios nos da esta paz relacional, esta paz, hermanos, con otras personas. Es decir, podemos gozar de esa paz con otras personas. Si usted se va al libro de Efesios, ¿verdad? El libro de Efesios, hermanos, muestra lo que Dios hace posible en la vida del ser humano, para que goce de esa paz, hermanos, relacional, para que pueda tener esa paz, hermanos, con otras personas, para que usted pueda gozar de esa paz con otras personas.
Efesios capítulo 2, versículo 14. Interesante, hermanos, porque dice que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante, dice ahí, la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿De qué habla el apóstol Pablo acá, hermanos? Si solamente basta, hermanos, a hacer un poco de historia y ir, hermanos, a la historia cómo realmente el pueblo de Israel vivía con los samaritanos. ¿Cuál era, hermanos, la relación entre un samaritano, hermanos, y un judío? No, usted lo puede ver bien claro, hermanos, en Juan capítulo 4, ¿verdad? Está la historia en esa parte, hermanos, de la mujer samaritana, la mujer en Samaria. Jesús llega, hermanos, a ese lugar y le pide de beber a esa mujer, a beber agua. Y la respuesta de esta mujer, hermanos, a Jesús, note lo que le dice esta mujer a Jesús, ¿verdad? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, si sabes que judíos y samaritanos no se llevan entre sí? Esa fue la respuesta que la mujer le hace, le dice a Jesús. Jesús va, hermanos, y le pide agua a esta mujer, pero la respuesta de esta mujer es traer, hermanos, a la mente de Jesús esa fricción, hermanos, entre judíos y samaritanos. No se llevan entre sí. ¿Por qué? Porque hay un roce, ¿verdad? Hay un roce ahí que no pueden llevarse entre sí. No pueden. Y Jesús le dice, hermano, la respuesta de Jesús le dice, bueno, si tú supieras quién es el que te pide de beber, ¿verdad? Las cosas cambian, porque entonces ahora tú me pedirías a mí, ¿verdad? Porque el agua que yo doy es un agua que vive para vida eterna. Interesante, porque ahí las cosas cambiarían. ¿Por qué? Porque realmente lo que Cristo ofrece es algo totalmente diferente. Cuando Pablo hace mención a Efesios capítulo 2, hermanos, trae a memoria esta parte. El hombre no puede, hermanos, no podía gozar de esa paz, no tenía esa paz relacional. No gozaba de esa paz, hermanos, entre hermanos. Había una enemistad ahí. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribó la pared intermedia de separación que había entre ellos. Mató en ella las enemistades, la ley de los mandamientos, expresadas en ordenanzas, y para crear así de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, dice, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, en un solo cuerpo. Entonces el hombre, hermanos, necesita tener esa paz relacional, esa paz entre hermanos. Decía que muchos carecen de esa paz. Pero es interesante, hermanos, porque lo que leíamos en Romanos capítulo 12, versículo 18, esa paz también depende de nosotros. Porque si nosotros dejamos que Cristo obre en mi vida, las cosas cambian. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Estad en paz con todos. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo para tener la paz en el trabajo? En el lugar de trabajo. ¿Será difícil tener la paz en el trabajo? Créame que hay veces es difícil, hermano. Es difícil. Porque vemos mucha injusticia. Porque el hombre muchas veces obra injustamente. Y nos cuesta. Pero cuando tenemos y gozamos de la paz de Dios,
Cuando usted tiene a Dios en su corazón, usted hace lo posible para que esa paz se lleve a cabo. Y el hombre pueda ver obrando a Dios en su corazón. ¿Qué estoy haciendo yo para mantener la paz dentro de la familia? Dentro de la familia. ¿Estoy haciendo yo lo que mi parte para poder tener esa paz y gozar de esa paz? Dios nos manda, hermanos, a poder mantener la paz. Cuando gozamos de Cristo en nuestra vida, hermanos, eso es posible. Usted puede gozar de esa paz relacional, la paz entre hermanos. Pablo dice: en cuanto dependa de ustedes, de vosotros, estad en paz con todos. ¿Depende de mí? Sí. Si depende de mí, hermanos, tener la paz con mi hermano, voy a hacer lo posible para que esa paz se logre. Si hay discordia en el trabajo y depende de mí, voy a hacer lo posible para que esa paz se logre. Si hay discordia en la familia, si depende de mí, voy a hacer lo posible para que esa paz se logre dentro del hogar, dentro de la familia, dentro de la iglesia misma. ¿De cuál de estas paz que hemos hablado esta mañana carece usted? Hablábamos de la paz espiritual. ¿Carece de la paz espiritual? La paz espiritual, decíamos que es la paz con Dios. Y hablábamos de que esa paz se rompe cuando infringimos la ley de Dios. El hombre no puede tener esa paz con Dios si está en pecado, porque vuestros pecados hacen enemistad entre vosotros y vuestro Dios, dice. La paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Usted carece de la paz con Dios? Necesita ponerse en cuentas con Dios. Necesita el perdón de sus pecados. Si usted carece de la paz con Dios, usted necesita el perdón de sus pecados. Porque Dios está presto para oír. El oído de Dios ahí está. Pero a esa barrera entre Dios y el hombre se llama pecado. Pero el pecado puede ser roto a través del perdón de Dios en su vida, en mi vida. ¿Usted carece de la paz emocional? Si usted es cristiano, si usted entregó su vida al Señor, usted debe de gozar de esa paz emocional. Porque es la paz que debe de gobernar nuestro corazón. Es la paz que debe de gobernar su corazón, mi corazón. Pablo gozaba de esa paz emocional. He aprendido a vivir cualquiera que sea las circunstancias de la vida. Cualquiera. ¿Usted quiere ver cómo le pasó al apóstol Pablo la vida? ¿Cómo le fue en la vida? No le fue fácil. Y era el apóstol Pablo. Predicaba el evangelio. Es más, cuando escribe esa carta a los filipenses y cuando dice esas palabras, estaba preso. Y si usted lee todo el libro de Filipenses, usted va a entender, hermano, que la palabra que se repite mucho ahí es gozo, gozo, gozados, regocijados en el Señor. Otra vez os digo, regocijados. Y vuelvo a poner esa parte interesante porque el que estaba preso le estaba animando a la iglesia.
afuera. Y él dice en el libro de Filipenses capítulo 1, si usted lo lee, versículo 9 en adelante, creo que es donde habla el apóstol Pablo, dice que se siente contento, ¿verdad? Porque muchos de sus hermanos con sus prisiones cobraron ánimo, dice, y se atreven a predicar el evangelio mucho más. Interesante, ¿eh? ¿Cómo ve él de ese punto de vista? ¿Ah? Versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado, dice, más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es más, Pablo estaba contento, hermanos. ¿Por qué? ¿Él gozaba de esa paz emocional? Sí. ¿De cuál paz carece usted? ¿De la paz espiritual? Ya hablaba que usted necesita hacer las paces con Dios. Necesita el perdón de sus pecados. Carece de la paz emocional, usted necesita poner más la confianza en el Señor. Que la paz de Dios gobierne su corazón. Carece de la paz relacional, la obtenemos de parte de Dios. Pero también usted tiene que hacer su parte. En cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Si alguien esta mañana no goza de la paz espiritual, le invitamos a que venga a los pies de Jesús esta mañana. Usted puede entregar su vida al Señor. Usted puede esta mañana salir de acá, de este lugar, pero con esa paz que Dios da, haciendo las paces con Dios, llevando esa paz interna en su corazón. Pero si usted no recibe el perdón de pecados, no puede gozar de esa paz espiritual. También le invitamos que usted venga y pueda gozar de la paz emocional, que sea Dios quien gobierne su corazón. Y es solamente ahí, así, usted hallará tranquilidad, esa paz, tendrá esa paz mental en un mundo lleno de tensión. Hay un canto de invitación esta mañana, y si usted quiere entregar su vida al Señor, usted puede hacerlo. Venga a los pies de Jesús, le invitamos. Nuestro hermano ya está listo para dirigir ese canto esta mañana. Venga a los pies de Jesús, la invitación está abierta. Que Dios bendiga su palabra.